La paz y la bendición sea sobre cada uno de ustedes y sobre la vida de nuestro maestro y guía espiritual, nuestro Raf Dan Ben Abraham, y sobre cada uno de los líderes que forman parte de este proyecto de Kiruf, Shalia Immanuel, Shalia Moshe Pérez y los demás colaboradores que forman parte de este proyecto de Kiruf Internacional. Hoy vamos a hablar de una porción de los profetas, la Haftará, de la Parashá Bamidbar, que se encuentra en uno de los profetas menores, como lo es el profeta Oseas, en hebreo Osea. Y la profecía de Oseas va desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 22. ¿Ok? Ese es el texto de la porción del profeta Osea que se lee en esta semana. Ahora, ¿cuál es la conexión, en primer lugar, de esta porción de los profetas con la parashá? Como se nos fue instruido este primer día de la semana, la parashá Bamidbar es la que estamos estudiando en el día de hoy, que da inicio a un nuevo libro de la Torah, ¿ok? La parashá Bamidbar. Y en la parashá Bamidbar encontramos algunos aspectos importantes, entre ellos el tema de los censos, ¿ok? De los censos, que va a ser característico de este libro, cuarto libro de la Torá, conocido en el mundo occidental como Números, precisamente por la cantidad de censos que se encuentra en este libro, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver en esta parashá, el censo de las 12 tribus de Israel, especialmente de aquellos hombres que puedan ir a la guerra de 20 años en adelante, ¿ok? Bueno, eso es lo que vamos a encontrar en la parashá. La conexión que se da con la Haftará es precisamente porque el profeta Oseas nos va a declarar algo importantísimo. El profeta Oseas dice que los hijos de Israel son como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Entonces, aquí el profeta Oseas nos está advirtiendo que los hijos de Israel no pueden ser contados, que la descendencia de Israel se va a multiplicar como la arena del mar, en número enorme, millones y millones, tanto así que no podrá contarse. Obviamente vamos a analizar algunas cosas importantes, pero hay algo que tienes que tener en cuenta en esta profecía. Como en la mayoría de los profetas, encontramos acá un estilo de amonestación, ¿verdad? Y de reproche, y luego viene entonces el consuelo y la redención futura, queriendo expresar que el pueblo de Israel se corrige y se rectifica. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú lees el capítulo 1, incluso el mismo capítulo 2, vamos a ver al profeta Oseas reprochando a Israel. Vamos a ver al profeta Oseas declarando reproches contra Israel. Pero el capítulo 2 y la profecía que estamos hablando hoy inicia con unas palabras de consuelo y de redención. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver en esta parashá extraordinaria. Tanto sí que de alguna manera el profeta Oseas nos anuncia los días de Mashiach. ¿Ok? Cuando dice se unirá los hijos de Judá y los hijos de Israel juntos y designarán para ellos un único líder, es decir, el Mashiach, y ascenderán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a encontrar. Pero tenemos que contextualizar un poquito, ¿ok? En primer lugar, cuando tú lees el capítulo 1 de la profecía de Oseas, te vas a dar cuenta de que el reproche, la amonestación es contra la casa de Israel. Y como ustedes han sido instruidos y como ustedes ya conocen, la frase la casa de Israel se refiere a las 10 tribus norteñas de Israel. ¿Okay? De hecho, en el capítulo 1, en reiteradas ocasiones, el profeta Oseas dice, pero la casa de Judá será salva, la casa de Judá será salva de esta manera. Entonces,
el reproche y la amonestación es contra la casa de Israel. Y es esta, la casa de Israel, la que va a ser esparcida entre las naciones de una manera especial. Será de alguna manera dejada por el Eterno, ¿ok? Dejada por el Eterno hasta que ocurra lo que nos anuncia esta profecía, que los de Israel serán tan grandes que no se van a poder ni medir ni contar. ¿Okay? Y eso es básicamente algo importante, que es lo que está ocurriendo en nuestra generación. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué este despertar? ¿Por qué este sentir? ¿Por qué estas raíces hebreas? ¿Por qué esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, lo importante que las personas tienen que entender es que esto forma parte de un mover profético que le ha tocado vivir a nuestra generación de una manera importante. ¿Okay? Esto es parte del cumplimiento de las profecías y que nuestra generación está viendo. Imagínate algo. Aproximadamente, la casa de Israel, es decir, las 10 tribus, fueron exiliadas hace 3.000 años. 3.000 años. Y fueron llevadas a todos los confines de la tierra. Uno de los profetas dijo sería zarandeada entre las naciones. ¿Ok? 3.000 años que la casa de Israel se desapareció. Estos 3.000 años pudiéramos pensar que la esperanza porque estas 10 tribus reaparezcan se ha perdido. O sea, no estamos hablando de algo que ocurrió hace 100 años, no estamos hablando de algo que ocurrió hace 500 años, estamos hablando de 3.000 años, ¿ok? 3.000 años, más de la mitad de lo que tiene la humanidad, ¿ok? En esta tierra. 3.000 años de desaparición de estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Tanto es así que uno de nuestros profetas, el profeta Ezequiel, vislumbra esto diciendo que la casa de Israel dice: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. ¿Ok? Cuando llegue ese momento, cuando han pasado tantos años que prácticamente el pensar que la casa de Israel puede ser restaurada es precisamente el momento cuando su restauración va a llegar. Pero lo principal que va a ocurrir para saber que el momento de la restauración de la casa de Israel ha llegado es precisamente la multiplicación de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Es decir, imagínate cuánto se pudo haber multiplicado. Imagínate cuánto se pudo haber multiplicado durante estos 3.000 años. Este grupo enorme de ovejas perdidas de la casa de Israel, que fueron exiliados entre todas las naciones. ¿Okay? Y de esa manera nos vemos que se está cumpliendo aquello que fue anunciado a nuestro padre Abraham. ¿Okay? A nuestro padre Abraham, de que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. ¿En qué sentido? En que la simiente de Israel sería mezclada con todas las familias de la tierra, ¿ok? Con todas las familias de la tierra, causando así de que hoy en día, en este siglo XXI en el que nos encontramos, en un tiempo profético, viendo señales extraordinarias cumpliéndose en nuestra generación, podemos decir que esto que está anunciando el profeta Oseas se ha cumplido, porque durante estos 3.000 años la casa de Israel se ha venido multiplicando. Ahora, no podemos decir específicamente un sitio donde esté la casa de Israel. ¿Por qué? Porque en todas las naciones, así como hoy en día tenemos comunidades judías identificadas, es decir, el pueblo judío
ha logrado de alguna manera mantener su identidad, y tenemos comunidades judías en todos los países del mundo. Yo creo que no existe un país en el mundo donde no haya un judío, donde no haya una sinagoga. Básicamente en todos los países del mundo hay una sinagoga, por lo menos una sinagoga. Y esto nos muestra que si esto ocurrió con Judá, y Judá se ha multiplicado durante estos 2000 años de exilio, y han llegado a todos los rincones del mundo, imagínate lo que ha ocurrido con la casa de Israel, es decir, con las 10 tribus. Por lo tanto, hablar de un lugar específico, de un lugar geográfico como tal, donde estén las 10 tribus perdidas, es difícil, porque las tribus fueron esparcidas entre todas las naciones del mundo, y por lo tanto, entre todas las naciones del mundo hay ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, la señal importante para esta restauración es la multiplicación, y eso es algo que ha llegado hasta nuestros días. ¿Okay? Ese crecimiento en masa de descendientes de las ovejas perdidas de la casa de Israel por todo el mundo es lo que ha marcado el tiempo de esta profecía para su restauración. Voy a leer acá un comentario importante sobre esta porción de la Haftará que estamos estudiando en el día de hoy. Dice así: el Talmud, en el Tratado Pesajim 87a, aporta el contexto de esta profecía. Dios le dijo a Oseas que el pueblo había pecado, a lo cual el profeta respondió: todo el universo es tuyo. Si no son merecedores de ser tu pueblo, cámbialos por otra nación. O sea, el contexto que nos da según el Talmud. O sea, el profeta Oseas está diciendo, bueno, Hashem, si todo el universo es tuyo y el pueblo de Israel ha pecado contra ti, es decir, la casa de Israel ha pecado contra ti, cámbialos por otra nación, olvídate de ellos. Entonces, según el Talmud, dice que Dios le respondió ordenándole a que se despose con una ramera y tenga hijos con ellas, a sabiendas de que ésta le sería infiel. El primer capítulo de la profecía de Oseas relata que concibió 3 hijos de este matrimonio, y por orden divina los llamó de la siguiente manera: Yisrael, que significa lo que Dios habrá de reunir, ¿okay? O lo que Dios planta, o lo que Dios siembra. También se puede interpretar como el Dios de poder que habrá de plantar, que habrá de sembrar. Luego concibió una hija llamada Lo Ruhama, objeto de nula misericordia, es decir, sin misericordia, denotando con ello que Dios decidió no tener más misericordia de la casa de Israel, habiendo perdido su derecho a ser elegida. Luego, después de haber nacido Lo Ruhama, nació el tercer hijo, y Dios le ordenó a Oseas alejar a su familia. Oseas argumentó que no podía apartarse de sus hijos, según el Talmud. Dios le dijo a Oseas, bueno, ya tuviste a tus 3 hijos, déjalos. Y el Talmud dice que Dios le dijo a Oseas que los dejara, ¿okay? Los dejara. Y Oseas argumentó que no podía apartarse de sus hijos. Entonces Dios le respondió al profeta Oseas: tu esposa es una prostituta, cuyos hijos ni siquiera puedes asegurar que son tuyos. Quizás sean fruto de relaciones adúlteras, y sin embargo no puedes abandonarlos. Israel, en cambio, es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo te atreves a sugerirme que la cambie por otra nación? Al comprender los profundos alcances del pecado, de haber alcanzado así al pueblo de Israel, Oseas procedió a bendecirlo con su profecía. Comenzó comparando sus números con la incontable arena del mar. Allí llegamos a la relación con nuestra parashá, la cual describe el enorme contingente humano que fue censado en
el desierto. Oseas continúa hablando de Israel utilizando la metáfora de una prostituta, de una esposa infiel. Le afirma que aún puede reclamar el amor por Dios y que los nombres de connotaciones negativas, de sin misericordia y que serían desterrados, serían cambiados a misericordia y son mi pueblo. Y por lo tanto, Israel va a tener un futuro glorioso de restauración. Eso es más o menos el comentario que nos dice acerca de esta porción de las Haftará que estamos estudiando en este día. Entonces, básicamente lo que quiero compartirles es que acá tenemos una profecía extraordinaria, una profecía de restauración, una profecía que tiene que ver con las 10 tribus perdidas y que ha llegado el momento de la restauración de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, así como este tiempo ha llegado, también lo que nos anunció el profeta Jeremías, que el Eterno enviaría pescadores y cazadores para que los busquen en todo monte y en todo collado, también ha llegado ese tiempo para que estos hombres, estos cazadores, estos pescadores, estos instrumentos de Dios que el Eterno va a levantar en este tiempo para buscar a estas ovejas perdidas de la casa de Israel, que están por millones en todo el mundo, es el momento entonces de que nos levantemos y comenzamos a realizar el trabajo de la redención que se nos demanda a nuestra generación. Esto es lo que quería compartirles acerca de las Haftará. Estamos viviendo días proféticos, días extraordinarios, pero recuerda algo. Tú tienes un rol importante que cumplir. El despertar de tus raíces hebreas es el comienzo para algo extraordinario. Tú has sido despertado en tu alma para ahora ser usado por Dios, usado por Hashem, para llevar este mensaje de redención a otros y causar que esto que vio el profeta Oseas, millones y millones que no se pueden medir ni contar, puedan ser restaurados en nuestra generación. Que el Eterno te bendiga y que Hashem nos halle dignos y fieles en este tiempo.